Antes de empezar el vídeo, mando saludos a los miembros de Patreon. Saludos a Luis Medina, Eduardo Hernández, Giovanni Valdez Corona y Kroos Stale. Gracias por su apoyo y aportación al canal. Sin más que decir, que empiece el vídeo. Capítulo 17. Mark miró a su padre y habló. Si vas a llevarlo, vas a necesitar una nave. Todos los presentes lo miraron, quizás esperando que discutiera más o continuara negándose. Pero no iba a hacer eso. El tiempo era valioso, y si su padre buscaba dárselo, entonces ya no se negaría más. Quizás habría seguido insistiendo si Nolan fuera solo. Pero con Pete a su lado, su seguridad sería sin duda mayor. Juntos, Mark creía que podrían sobrevivir y regresar. No era una creencia sin fundamento. Había luchado con Pete y sentido su fuerza. Era una bestia total. Para él pelear en la Tierra era peligroso, pero pelear en el espacio, en algún planeta insignificante. Eso estaba bien para Mark. Y si era honesto, no le importaba mucho si Pete moría, siempre y cuando se llevara a 2 o 3 Viltrumitas con él. Era un precio aceptable. Se volvió a mirar a Eve, que todavía parecía algo cansada pero en mucho mejor forma que antes. Eve, lamento pedirte esto, pero necesito tu ayuda. Era hora de poner a prueba todo ese conocimiento Flaxan robado. Ella lo miró con algo de confusión pero también con determinación. Apretó el puño y asintió, lista para ayudarlo. Al ver su iniciativa, Mark sonrió y se volvió hacia su padre. Dame medio día. Con la ayuda de Eve, sin duda podría lograr lo que buscaba en ese tiempo. Cecil frunció el ceño desde un lado. Parecía que todos habían optado por ignorar la lógica. Suspiró. Bueno, sabía que esto pasaría cuando sugirió formar el equipo. Había una razón por la que preferían no tratar con seres como Pete. Hay un hangar vacío. ¿Pueden usarlo?, dijo Cecil, comenzando a irse. Sentía que si se quedaba tendría más dolores de cabeza. En sus discusiones para formar el equipo, Mark había compartido algunas de sus experiencias en Flaxan. No la verdad, por supuesto, sino la mentira que había fabricado con su padre. Mientras lo hacía, se aseguró de mencionar que había adquirido conocimiento tecnológico de Flaxan. Esto se hizo con la intención de obtener recursos y mano de obra sin cuestionamientos. No dijo cuánto sabía ni cuán profundo era su conocimiento. Aunque podía compartir algunas cosas, era mejor guardar sus propias cartas ocultas. Por eso nadie sabía sobre la fuerza de velocidad, al menos en su mayor parte. Allen había sido el único en ver algo, pero solo una parte. No dejaría que su carta de triunfo quedara expuesta hasta el momento adecuado, el momento decisivo. O cuando se viera forzado a usarla, lo que no creía que pasaría pronto. Antes de que Cecil se fuera por completo, Mark habló. Muy bien. Por cierto, ¿dónde está Robot? Podría usar algo de su ayuda. No había olvidado a su amigo. De hecho, había considerado incluirlo en el equipo desde el principio. Solo no lo había dicho directamente todavía. Necesitaba cambiar eso. Es increíble. No esperaba que sus motores funcionaran de esta manera, dijo Robot, mirando la unidad de impulso de distorsión espacial que Mark había terminado de construir con la ayuda de Eve. ¿Qué dices? ¿Debería robar el diseño y patentarlo?, bromeó Mark. Robot lo miró en silencio por un momento antes de hablar. Demasiado tarde. Ya lo hice, dijo con voz plana, y Mark parpadeó confundido. Está bromeando, dijo Eve desde el lado, con su atención centrada en varias hojas que Mark había hecho. En todas ellas se presentaban diagramas y modelos, cada uno explicando en detalle la estructura atómica y la composición de diferentes materiales alienígenas. Eve podía modificar y manipular la materia, pero incluso ella necesitaba conocer su composición molecular antes de hacerlo. Si nunca había visto un ladrillo, nunca podría hacer uno aparecer de la nada. Ella no era una diosa. Sabiendo esto, Mark había anotado para ella la composición de los diferentes materiales importantes que los flaxanos usaban para su tecnología. Aunque reemplazarlos con materiales terrestres era posible, también era complicado y tomaría mucho tiempo encontrar las mejores coincidencias. Era mejor trabajar con lo familiar, y para el conocimiento de Mark, los materiales familiares eran los hechos por los flaxanos. Al oír la respuesta de Eve, Mark miró a Robot y resopló. Recuérdame conseguirte un libro de chistes para Navidad.
Robot se quedó quieto un segundo antes de responder. Lo he anotado. Mark no podía decir si hablaba en serio. Sacudió la cabeza y miró a Eve, que parecía bastante absorta en los diagramas que le había dado. ¿Cómo te sientes? No había olvidado su estado anterior. Aparentemente, usar sus poderes en exceso traía consecuencias. No había preguntado mucho al respecto, pero verla correr al baño cuando regresaron a la base de la Agra era una clara indicación de que algo pasaba. Eve levantó la vista y sonrió tranquilizadora. Mucho mejor. Hacer esto es menos complicado de lo que parece. Mark asintió. Tendría que hablar de sus habilidades con ella más tarde. Por ahora, terminó de hacer los últimos ajustes y levantó fácilmente el último de los 4 motores sobre su hombro. El objeto del tamaño de un refrigerador fue llevado al costado de la nave de aspecto futurista en construcción. En su mayor parte, la estructura básica estaba terminada. Varios miembros del personal hacían algunos ajustes finales bajo las indicaciones de Mark, y pronto estaría lista. Robot se acercó, y juntos comenzaron a instalar el motor correctamente. Después de todo, era la parte más importante de la nave. Oí de Cecil que se está formando un nuevo grupo de guardianes, dijo Mark. Robot no dejó de trabajar y asintió. El mundo está en caos y necesita un grupo de héroes dispuestos a ayudar. Los guardianes siempre han sido ese grupo. Creo que necesitan seguir siendo eso. Bueno, había algo de verdad en eso. Pienso lo mismo. Por eso creo que deberías unirte a mi equipo, dijo Mark directamente. No había necesidad de dar rodeos, no con alguien como Robot. Robot se detuvo un momento y levantó la mirada, sus ojos verdes mirando con contemplación el rostro de Mark. Cecil debe haberte dicho que quiere que lidere a los nuevos guardianes. ¿Por qué invitarme a tu equipo entonces? No se negó de inmediato, sino que preguntó con duda. Mark pensó en sus próximas palabras antes de hablar. Cecil cree que tener 2 equipos es el mejor enfoque. Yo no creo que sea el caso. La Tierra enfrenta demasiadas amenazas, y dividir nuestras fuerzas de esa manera solo creará fricciones innecesarias. Aunque un equipo lleno de pesos pesados no está mal, creo que necesitamos más que eso si queremos ganar. Mark quería tenerlo todo, ya fueran pesos pesados o miembros normales. No iba a subestimar a nadie mientras fueran útiles. ¿Estás sugiriendo que fusionemos los equipos? Preguntó Robot. Sí y no. Ya sea mi equipo o los nuevos guardianes, ninguno está formado oficialmente todavía. Creo que simplemente deberíamos enfocarnos en crear un equipo y combinar nuestras fuerzas. Robot pareció pensar profundamente por unos momentos. Tiene sentido, pero será complicado, dijo finalmente con clara aceptación tentativa. No tiene por qué serlo. Nuestro equipo será el más grande y fuerte equipo de superhéroes que este mundo haya visto jamás. Sin duda tendremos mucho apoyo. Quizás en otro momento, algunas personas podrían quejarse, pero con la gran amenaza Viltrumita cerniéndose sobre sus cabezas, Mark no creía que nadie en la Tierra tuviera realmente un problema con eso ahora. En cambio, todos los humanos los elogiarían porque serían su escudo. Pronto los motores fueron instalados. Luego se hicieron los ajustes finales, y con la ayuda de Eve, la nave quedó terminada en menos tiempo del esperado. ¿Qué te parece? Dijo Mark, y Nolan, ahora de pie a su lado, miró la nave espacial con algo de asombro. Eres más inteligente de lo que pensaba. Sabía que su hijo había aprendido mucho, pero no esperaba que fuera tanto. Aunque, pensándolo bien, debería haberlo esperado. Este era el mismo chico que creó una puerta dimensional usando los restos de una civilización muerta, después de todo. Timmy silbó y se acercó a la nave con una bolsa sobre el hombro, pareciendo un hombre preparado para ir de campamento, con nada más que una bolsa de ropa en las manos. Por favor dime que aún no tiene nombre. Sus ojos azules miraron a Mark con clara emoción. Mark sonrió y respondió. Esta chica acaba de nacer, por supuesto que no tiene nombre. Entonces yo le daré uno. Timmy no dudó y comenzó a rodear la nave pensativo. Nolan levantó una ceja hacia el hombre rubio. El contraste entre él y Pete lo dejaba algo perplejo, incluso ahora. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Mark una última vez con voz seria. Era reacio a admitirlo, pero una parte de él no quería que Nolan se fuera. Nolan miró la nave con pensamientos profundos y asintió con determinación. Sí, debo hacer esto. Una vez que me haya ido, necesitas prepararte.
Sé que te lo he contado todo, pero si tienes alguna duda, debes leerlas, dijo, y Mark sabía a qué se refería. ¿Quién hubiera pensado que su padre en realidad se tomó el tiempo de esconder algunos secretos interesantes en todo lo que escribió? Se preguntó si eso era parte de alguna trama o algo, pero ya no importaba. No los necesitaba. Recordaba toda la información perfectamente. He preparado suministros para al menos 5 años si eres frugal. Si eres derrochador, deberían durar al menos 6 meses, dijo Eve en voz alta, saliendo de la nave con un rostro ligeramente cansado para que Nolan y Timmy pudieran oírla. Mark dio un paso adelante y colocó una mano en su hombro con una sonrisa agradecida. Muchas gracias, Eve. Has trabajado demasiado. Lamento si te presioné un poco, te lo compensaré, dijo con seriedad, mirándola directamente. Ella sonrió, aunque un poco cansada no se quejó. Tener las manos ocupadas le ayudó mucho, y aprender sobre nuevos materiales era extremadamente interesante. Sintiendo la palma cálida de Mark en su hombro, Eve se sonrojó un poco y, sin poder detenerse, respondió con algo de audacia. ¿Compensármelo? Bueno, conozco un lugar. Perseverance. Ese será su nombre, exclamó Timmy corriendo, sin darse cuenta de que había interrumpido a Eve, al menos hasta que ella le dio una mirada menos que agradable. ¿Pasa algo? Eve suspiró, esa pequeña chispa de valentía desapareció, reemplazada por vergüenza. ¿Qué estaba haciendo? Acababa de romper con Rex hace unos días, por el amor de Dios. Mark notó el rostro rojo de Eve y decidió cambiar de tema por ahora, pero no olvidó lo que ella intentó decir. Quizás invitarla a comer más tarde sería apropiado, una vez que no estuviera tan ocupado. ¿Perseverance? Supongo que es un buen nombre, dijo, mirando la nave. Se preguntó si la vería de una pieza de nuevo, aunque probablemente no. Pronto se hicieron los preparativos finales, y todo estuvo listo. Era hora de que partieran. Dado que solo había 2 pasajeros, no había mucho que hacer. Eve inspeccionó la nave con sus poderes una última vez antes de dar el visto bueno. Había sido sugerencia de Mark para que ella revisara, por si acaso. Aunque incluso si la nave se destruía en pleno vuelo, no representaría un peligro para Nolan o Pete, aún así sería desagradable. Sacaron la nave del hangar y la colocaron en un área abierta, una pista improvisada. En ese lugar, Nolan y Timmy se prepararon para abordar. Timmy se despidió de Mark y Eve, y subió con entusiasmo los pocos escalones que tenía la nave, ansioso por volar en ella. Parecía que realmente le gustaba el tema del espacio. Incluso le pidió a Eve un traje de astronauta personalizado. No era un traje de astronauta real, por supuesto. Era menos engorroso y más fácil de usar. Eve incluso lo había hecho con una tela extremadamente elástica pero duradera. Al menos Pete no andaría desnudo. Nolan se preparó para abordar también, asintiendo hacia Mark, pero antes de hacerlo, pareció oír algo. Se dio la vuelta para ver a su esposa llegando y caminó hacia ella sin pensarlo, encontrándose cara a cara. Es hora, dijo Nolan, y ambos se miraron en silencio por un momento. Esto podría ser la despedida definitiva después de todo. No muy lejos, Mark los observaba, Eve a su lado con aspecto contemplativo, y ella hizo una pregunta. ¿Crees que alguna vez puedan arreglarlo? Mark la miró y respondió con algo de vacilación. Si él regresa. Tal vez. En verdad, no lo sabía. Eve no pudo evitar pensar en sus propios padres mientras observaba a Nolan y Debbie, tan diferentes. Nolan extendió la mano, queriendo abrazarla, pero antes de que pudiera, ella dio un paso adelante. Sus brazos envolvieron su cuerpo con toda su fuerza, una fuerza que debería haber sido insignificante, pero se sintió diferente para Nolan. Él le palmeó la espalda, luego se apartó. Lo que necesitaba decirse ya se había dicho. Era hora de enfrentar su destino. Debbie tragó saliva, con lágrimas amenazando con caer, pero las contuvo. No era momento de ser débil. Cuida de ella, hizo Nolan una petición antes de abordar la nave. Mark lo miró y asintió. No necesitaba decirse, lo haría. Al ver que Mark asentía, Nolan no dudó más y entró en la nave. Era grande, del tamaño de un autobús, con 2 dormitorios, una sala de mando, una pequeña sala de almacenamiento y una cocina rudimentaria. Nolan fue directo a la sala de mando donde encontró a Timmy ya listo para despegar. Por supuesto, Nolan pilotaría la nave. Ya tenía el conocimiento y la experiencia necesarios, así que sin dudarlo tomó el asiento principal y comenzó a revisar los sistemas.
Mark había creado el software con la ayuda de Robot, haciéndolo fácil de manipular, y pronto todo estuvo listo. Por última vez, Nolan miró a través del vidrio a su esposa y su hijo, les asintió y inició el lanzamiento. Los motores de distorsión espacial rugieron a la vida, las luces de la nave se encendieron y en menos de un segundo comenzó a elevarse hacia el cielo. Parece que todo funciona bien, dijo Robot, observando cómo la nave se lanzaba al espacio. ¿Lo dudabas? Respondió Mark con algo de arrogancia. Después de todo, él había diseñado la nave. Robot no respondió, lo que hizo que la sonrisa de Mark se desvaneciera ligeramente. Este tipo era difícil de leer. Pronto, la nave desapareció de la vista, y hubo un pequeño destello de luz. Parecía que los motores habían funcionado igual. Desde el suelo, Mark sintió el espacio doblándose a lo lejos. Los flaxanos habían usado una tecnología para viajar más rápido que la luz doblando el espacio, explorando toda su dimensión natal. ¿Qué encontraron? Nada, un universo completamente muerto donde solo ellos existían. Por eso comenzaron a explorar otras dimensiones. Vamos, es hora de ir a casa, dijo Mark, colocando una mano en el hombro de su madre. Ella miró al cielo unos momentos más antes de asentir y ir a recoger sus cosas. Mark la dejó avanzar antes de mirar a Cecil, que había estado en silencio hasta ahora. Era hora de hablar sobre el cambio de planes. Robot se acercó, y los dos caminaron hacia el hombre. Parece que tienes algo que decir. Habla rápido. El tiempo es esencial, dijo Cecil. Creo que ya lo sabes, Mark no era estúpido. Este lugar era su base y probablemente tenía dispositivos de escucha por todas partes. Probablemente había robado su diseño para el motor de distorsión y algunas otras cosas. Mark realmente no se preocupaba. Este mundo había enfrentado docenas de invasiones alienígenas antes. Probablemente tenían más tecnología almacenada de la que podían analizar. Cecil chasqueó la lengua. El chico era inteligente, aunque eso ya era más que obvio a estas alturas. Sabes que no aceptaré un no por respuesta, dijo Mark, viendo que Cecil había estado en silencio demasiado tiempo. Cecil gruñó, miró a Robot por un momento y suspiró al ver que no decía nada. Bien, pero te advierto. Si te sales de la línea, amenaza global o no, la UDA ya no te apoyará más. Justo, respondió Mark con una sonrisa. Era hora de reclutar más gente. Capítulo 18. ¿Qué opinas de los centinelas? Aunque no creo que transmita adecuadamente lo que queremos. Mark preguntó mirando al techo, considerando posibles nombres para su nuevo equipo. Los defensores no suena mal, aunque creo que le falta algo. Era más complicado de lo que pensaba. Quizás simplemente diría al diablo y se quedaría con el nombre anterior, pero no se sentía correcto, no para su equipo. Mark, ni siquiera sé de qué estás hablando. La voz temblorosa de Amber lo hizo parpadear confundido, así que se volvió a mirarla. A su lado, tan desnuda como él, yacía allí, con sudor cubriendo todo su cuerpo, un profundo rubor visible en su rostro, su respiración aún agitada, un testimonio de la necesaria y larga sesión de desestresamiento que acababan de terminar. Oh, cierto. Un nuevo equipo se está formando, uno grande, y yo voy a liderarlo junto con Robot. Quizás debería haber hablado más con ella, pero había estado bastante ocupado, y cuando se volvieron a ver, ninguno de los dos pudo mantener los pantalones en su lugar el tiempo suficiente para ponerse al día, hasta ahora. Amber comenzó a recuperar algo de claridad en sus ojos. Ella abrazó a Mark más cerca, haciendo un puchero. Eso significa que estarás más ocupado. Aunque había un tono de queja, Mark podía ver que solo estaba jugando. Él sonrió, acariciando su cabeza. Un poco, pero con el mundo tan caótico, es necesario. No se disculpó. Ambos sabían que cosas como esta podían pasar. Mark no descuidaría su misión principal por nada, incluso si era una rubia sexy esperándolo, bueno, no demasiado. Lo sé, no te preocupes, entiendo. Solo significa que necesito disfrutar aún más el tiempo que tenemos juntos. Ella dijo, bajando la voz en la última parte, un ronroneo que hizo que Mark levantara una ceja. Su sonrisa se amplió cuando sintió su mano descendiendo lentamente por su abdomen. Parecía que habría una quinta ronda. Pareces más feliz. ¿Estás emocionado por esto? Robot preguntó con curiosidad, viendo a Mark tan radiante. Mark soltó una risa ligera y le dio una palmada suave en la espalda.
Mi amigo, si algún día encontramos la forma de construirte un cuerpo de carne y hueso, lo entenderás. Él dijo feliz, aunque también insinuó algo. Su intención de ayudar a Robot a conseguir un cuerpo. No podía decirle directamente que sabía que no era un robot sin causar duda y desconfianza, así que solo podía dejar claras sus intenciones de ayudarlo. Robot permaneció en silencio un momento antes de responder. Eso sería interesante. Juntos caminaron por el Pentágono, más precisamente hacia un área especialmente preparada en los últimos días para las pruebas de ingreso de su nuevo equipo. La noticia ya se había difundido por todo el mundo. La Tierra necesitaba nuevos héroes, y ellos estaban contratando. Mark se aseguró de que incluso invitaciones personales fueran enviadas a algunos de los héroes más experimentados, al menos aquellos registrados en la base de datos global. No sabía si todos podrían unirse, pero no quería dejar fuera de su vista a nadie con potencial. Pronto llegaron al lugar, un área fuertemente fortificada no para proteger sino para resistir. Después de todo, habría pruebas de combate aquí. Llegarán pronto. Robot informó, y Mark asintió, adoptando una expresión seria. Aún así, no pudo evitar mencionar algo que sabía que podría ser un pequeño problema. Sobre el tema con Rex y Kate. Eve era indispensable para el equipo, y Mark no iba a reemplazarla por nada. Sabía que ella podría tener un problema si Rex y Duplicate se unían al equipo, así que le sugirió a Robot que hablara con ellos. No esperaba que les prohibiera venir ni nada por el estilo, por supuesto. Simplemente quería que lo ayudara a remediar un poco las cosas. Ya no tengo ningún problema con Kate. La voz de Eve lo hizo volverse para verla entrar al lugar, ella era temprano. ¿No lo tienes? Él preguntó, algo dudoso. Logré que ella y Kate hablaran. Robot dijo, y Mark casi pensó que había un tono de orgullo en su voz robótica. ¿Así de simple? Él pensó que habría más drama. Ella parecía bastante molesta con ambos, después de todo. Eve sonrió ligeramente y explicó un poco más. Aunque no la he perdonado, entendí las cosas un poco mejor. Al final, es todo culpa de Rex. Una vez que el coraje disminuyó un poco y pudo hablar con ella a solas, Eve pudo entender mejor la situación. No estaba feliz, para nada, pero sabía que no era justo culpar a Kate por todo. Fue Rex quien sacó conclusiones estúpidas y se aprovechó del estado estresado de Kate para meterse en sus pantalones. Ella no sabía si alguna vez volverían a ser amigas, pero entendía que en la situación actual, necesitaban toda la ayuda que pudieran obtener. Mark le había dicho que su lugar en el equipo era definitivo, y no lo cambiaría por nada ni por nadie, así que sabía que si ella quería, Rex y Kate quedarían fuera. Una parte infantil de ella quería hacer exactamente eso, simplemente dejarlos atrás y seguir adelante. Una parte de ella que sabía de los peligros por delante entendía que tenía que tragarse algo de su orgullo. Todos estaban haciendo su parte, contribuyendo. Si ella solo fuera una chica haciendo una rabieta por algo que no le gustaba, entonces ¿qué clase de heroína sería? Por supuesto, podía tolerar la presencia de Kate, pero lo mismo no podía decirse de Rex. Kate asistirá a las pruebas. En cuanto a Rex, Cecil ha decidido contratarlo personalmente. No sé exactamente para qué, pero supongo que el trabajo le hará bien. Robot dijo. Él había facilitado el contacto entre Rex y Cecil, después de todo. Mark asintió y sonrió. Bueno, eso era un problema menos del que preocuparse. Sentía un poco de pena por Rex, pero el tipo lo había arruinado por su cuenta. Quizás en su nuevo trabajo ganaría más sabiduría o algo así. Bueno, si estás bien con eso, entonces está bien. Eve asintió y se unió a ellos, mirando a través de la gran ventana hacia la arena de pruebas. ¿Realmente solo haremos pruebas de combate? ¿No parece demasiado simple? Ella no pudo evitar decir. Para el nuevo y más grande equipo de héroes del planeta, su prueba parecía muy directa. Mark asintió pero explicó sus razones. Aunque pruebas de otra naturaleza serían buenas, es innegable que las amenazas futuras requieren potencia de fuego de alto nivel y versatilidad en combate. Los aspectos técnicos y científicos están cubiertos por Robot y por mí, así que por ahora nos enfocamos en el potencial de combate de los nuevos miembros. Por supuesto, si alguien tiene cualidades extraordinarias más allá de solo pelear, también lo incluiremos. Robot asintió a su lado, estando de acuerdo con sus palabras.
Con el tiempo, esperamos incluir más versatilidad, pero por ahora, está claro en qué necesitamos enfocarnos. Robot terminó. Pronto llegó el momento, y los candidatos comenzaron a llegar. Había muchos, de diferentes etnias, países y culturas. Después de todo, había sido una convocatoria general a todo el mundo. Bueno, al menos habrá variedad. Eve comentó, mirando con interés al diverso grupo de personas, levantando una ceja aún más alta al ver a un tipo enorme y peludo que se parecía a un yeti. Mark aplaudió lo suficientemente fuerte como para captar la atención de todos. Todas las miradas se volvieron hacia él de inmediato, y él sonrió, comenzando a hablar. En primer lugar, quiero agradecerles a todos por venir hoy. Sé que muchos de ustedes tienen sus propios problemas de los que ocuparse, pero el hecho de que estén aquí muestra que el mundo puede unirse incluso en sus momentos más difíciles. Primero, tenía que ser agradecido, aligerar el ambiente antes de ponerse serio. Se ha explicado mucho en las noticias, y sé que todos entienden contra qué estamos. No daré rodeos. El mundo está en peligro, y la mayoría de nosotros aquí puede morir cuando todo esto termine. Honesto y directo, no necesitaba cobardes en sus filas. ¿No eres un poco pesimista para alguien llamado Invencible? Una voz de chica se oyó, y Mark dirigió su mirada hacia una niña. Él parpadeó pero no dejó que la sorpresa se mostrara en su rostro ya que reconoció quién era. Aún así, verla en persona seguía siendo bastante interesante. Prefiero llamarme realista. No quiero que se sientan obligados solo porque el mundo está en peligro. Haremos todo en nuestro poder para salvar el día una vez más, como todos los grandes héroes que vinieron antes que nosotros, les aseguro eso. Pero si sienten que esto es una responsabilidad demasiado grande, nadie los culpará si deciden declinar. Él intentó no sonar duro. Sería malo dar una mala impresión ahora. He pateado demasiados traseros malvados para echarme atrás ahora, guapo. Dijo la chica, guiñando un ojo, lo que hizo que varias personas hicieran caras extrañas. Aún así, muchos asintieron. Eran héroes, sus vidas constantemente en peligro, no irían en este punto. Mark no dejó que su expresión cambiara incluso si sentía escalofríos desagradables al ser coqueteado por una niña. Sabía que ella no era una niña, pero seguía siendo extremadamente raro. Tendría que ayudarla a resolver su problema al menos para no sentirse incómodo a su alrededor. Me alegra ver que todos parecen motivados. En ese caso, dejaré que Robot explique más sobre cómo irá esto. Él dijo, a punto de ceder la palabra a Robot. Espera. Una voz fuerte interrumpió. De la multitud, una figura cubierta con una tela gris emergió, dando pasos fuertes y firmes. Su altura, casi 2 metros, destacaba significativamente incluso aunque había personas más altas en la multitud. Se quitó la capucha que ocultaba su rostro, dejando que su largo cabello blanco ondeara con el movimiento. En su frente había una brillante tiara dorada, y sus ojos azules miraban a Invencible con clara animosidad. Mark levantó una ceja. No reconocía a esta chica, pero sus sentidos agudos, afilados por pelear con su padre, le decían que ella era algo peligrosa. Interesante. De repente, se oyó el sonido del aire siendo cortado, y una espada larga fue apuntada a su garganta. Mark miró la hoja que casi lo había cortado, sosteniendo la espada entre sus dedos con fuerza. Todos se alertaron, las manos de Eve comenzaron a brillar, y Robot empezó a sacar una de sus armas. Mark levantó una mano para detenerlos, mirando a los ojos intensos de la chica. No creo que tengamos nada en contra el uno del otro. Este lugar está fortificado y lleno de los héroes más capaces del planeta. Sabes que estás en desventaja, así que ¿por qué atacarme? Él quería entender. La chica resopló y retrajo su espada, envainándola de nuevo en su cadera. Hablas de proteger este mundo, pero ¿no es tu padre el principal responsable de todo esto? Ante su pregunta, varios héroes miraron a Invencible con duda. Mark dejó de sonreír. ¿Cómo sabía esta chica sobre eso? Sí, y por eso estoy aquí. Mi padre es Omniman, el que mató a los guardianes y trajo esta nueva amenaza al planeta. Él dijo en voz alta para que todos oyeran. La chica no parecía esperar que él no lo negara en absoluto y en cambio lo admitiera abiertamente. Su expresión ahora contenía sorpresa y duda. Mark no tenía intenciones de ocultarlo. Secretos como ese eran la causa de fracturar equipos, y sabía que tendría que decirlo tarde o temprano.
Además, muchos de los héroes presentes ya tenían sospechas al respecto. Entonces, ¿por qué? La chica parecía confundida, y Mark respondió con sinceridad. Yo no soy mi padre. Lo que él hizo es imperdonable, y no estoy pidiendo perdón. Él necesitaba dejar eso claro. No estaba buscando rendir cuentas por Omni-Man. Sé que hirió a mucha gente, pero cambiar el pasado no es algo que podamos hacer ahora. Como su hijo, sé que muchos me juzgarán, pero fui criado mejor por una madre humana que me enseñó los valores correctos y logró que un monstruo genocida como él traicionara a su propio pueblo. Por eso quiero que entiendan que no estoy aquí para tratar de reparar sus errores, sino para luchar por lo correcto. Para un discurso improvisado, no salió demasiado mal. Él tomó una respiración profunda y continuó hablando. Sé que muchos no confiarán en mí por esto, y lo entiendo. La confianza ciega tampoco es mi objetivo. Solo espero que me den la oportunidad de demostrarme a través de acciones y hechos. La sala quedó en silencio por un momento antes de que un hombre alto con piel verde escamosa diera un paso adelante. Conocí a Omni-Man por más de 10 años. Trabajé de cerca con él y nunca vi sus verdaderas intenciones. Si estamos señalando con el dedo, entonces muchos aquí tendrán que levantar las manos. Muchos asintieron en acuerdo con él. Mark sonrió al hombre, quien le devolvió el gesto. Lo reconoció de las noticias, uno de los héroes más famosos de Estados Unidos, Savage Dragon. Ahora, ¿puedes decirme por qué me atacaste? Habiendo respondido su pregunta, Mark pensó que era justo que la chica respondiera la suya. La chica lo miró por unos momentos antes de dar un paso atrás y hablar. Mi nombre es Glory. Soy una amazona. Cuando mi gente se enteró de la muerte de nuestra princesa, me enviaron a encontrar al responsable. Mark entonces entendió. Más o menos, ella era como la Wonder Girl de este universo o algo así, ¿verdad? Entonces, ¿quieres matarme ya que mi padre no está aquí? Él preguntó. Ella permaneció en silencio un momento antes de sacudir la cabeza. Quizás el pueblo amazónico quiera, pero yo ya no estoy con ellos. Muchas cosas habían pasado desde que llegó al mundo de los hombres que la hicieron darse cuenta de que el pueblo amazónico no era el paraíso que ella pensaba que era. Llegó a entender más profundamente por qué War Woman había decidido huir de ellos y hizo lo mismo. Pero a pesar de todo, no olvidó su misión ni la justicia en su corazón. Quizás ya no compartía los mismos intereses, pero el bienestar del mundo seguía siendo su preocupación. Aún así, he decidido observarte. No confío en tus palabras, así que observaré tus acciones, como tú mismo dijiste. Si realmente estoy equivocada, me disculparé, pero si esto resulta ser un engaño, me aseguraré de matarte. Ella dijo, determinada y obstinada. Había llegado a amar este mundo a pesar de pasar poco tiempo en él y no dejaría que fuera destruido por nadie ni nada. Mark casi sonrió con suficiencia pero en cambio asintió. El equipo necesitaba a alguien abiertamente vigilante contra él. Eso tranquilizaría a cualquier otro miembro que tuviera dudas sobre él. Si alguien lo está vigilando, entonces debería estar bien, ¿verdad? Ese sería probablemente el pensamiento de algunos de ellos. Eve frunció el ceño y dio un paso adelante, hablando directamente a esta chica. Glory. Gran discurso, pero primero necesitas pasar las pruebas como todos los demás. No importa de dónde vengas. Si no tienes las calificaciones, cualquier gran charla es inútil. Mark levantó una ceja. Eve parecía un poco agresiva, ¿eh? Glory sonrió con confianza. No lo dudes, no fallaré. Entonces comenzaré a explicar el proceso. Robot dio un paso adelante. Era hora de comenzar. Capítulo 19. Comenzaremos las pruebas con una simulación de combate contra robots construidos especialmente para esta ocasión. Quiero recordarles que las lesiones son muy probables, por lo que les insto a leer detalladamente el documento que se les entregará y a firmarlo. Si tienen alguna pregunta, la responderé, dijo Robot. De repente, Eve levantó la mano y, en el aire frente a cada participante, se crearon una hoja de papel y un bolígrafo. Algunos participantes tomaron los objetos con facilidad, mientras que otros fueron más torpes, casi tropezando o terminando por recogerlos una vez que cayeron al suelo. Ellos no lo sabían, pero Mark observaba todo esto junto a Robot. De hecho, las pruebas ya habían comenzado.
Si ni siquiera podías tomar un trozo de papel y un bolígrafo a pocos centímetros de ti, probablemente confiar la seguridad del mundo en tus manos sería una muy buena idea. Aún así, no serían descartados instantáneamente. Simplemente se les restaron algunos puntos. Sarah miró el papel que pensó que sería solo un descargo de responsabilidad, pero en realidad era más que eso. Si bien establecía que Lagda y sus asociados no serían responsables de ninguna muerte inesperada, en realidad cubría cualquier lesión que pudiera obtenerse durante las pruebas, pagaba los gastos médicos e incluso proporcionaba atención personal en el hospital privado de Lagda. Aún así, quedaba claro que cualquier posible accidente era aceptado por el participante. Por supuesto, todo en una jerga legal que, aunque algo complicada, seguía siendo fácil de entender. Ella no pudo evitar llamar la atención de su novio dándole un codazo en el costado. ¿Qué piensas, Kid? El hombre rubio con un gran martillo de mango largo en la espalda le sonrió levemente y asintió. Todo parece estar en orden. Deberíamos firmarlo. Sarah asintió. Al menos los beneficios por lesiones eran bastante decentes. No es que los necesitaran, pero hablaba bien de sus nuevos empleadores potenciales el hecho de que no se lavaran las manos con aquellos que pudieran fallar. Sarah se quitó uno de los guantes de boxeo de sus manos, sintiendo que parte de su fuerza se desvanecía temporalmente. Los guantes eran increíbles, pero uno de sus mayores inconvenientes era no poder escribir ni hacer cosas que requirieran un trabajo manual delicado. Afortunadamente, no necesitaron una mesa para firmar el papel. De alguna manera, la hoja era lo suficientemente dura. Eve las había hecho así a propósito, evitando que se arrugaran, y más tarde podría modificarlas de nuevo para que tuvieran la textura del papel normal. Glory miró el papel con el ceño fruncido. Apenas acababa de llegar al mundo de los hombres y, aunque sabía leer y escribir en griego, este era un idioma que no conocía. La magia amazona solo incluía la capacidad de hablar y entender cualquier idioma al escucharlo, pero no de escribirlo o leerlo. Miró discretamente de reojo, tratando de averiguar qué hacer. Parecía que era necesario escribir algo en la hoja. Tu nombre. La voz la hizo parpadear y tuvo que mirar hacia abajo para encontrar la fuente, encontrándose con esa extraña chica que había hablado antes. ¿Tengo algo en la cara? No importa, tienes que escribir tu nombre aquí, dijo ella, señalando una parte del papel. Oh, ¿cómo se escribía Glory en este idioma? Tal vez viendo su duda, la chica suspiró y lo escribió simplemente en su brazo. Solo copia esto, señaló su brazo, y Glory sonrió agradecida. Gracias, pequeña. Ese comentario pareció irritarla, ya que la escuchó chasquear la lengua. Escucha, chica ruda, nunca me llames pequeña y nos llevaremos bien, ¿entendido? Glory parpadeó pero asintió, haciendo que la chica sonriera. Puedes llamarme Monster Girl. ¿Monster Girl? Glory había matado a muchos monstruos antes, y esta chica realmente no parecía uno. Aún así, no debería juzgar los nombres de las personas, ¿verdad? Está bien, supongo que ya conoces el mío. Mientras las dos hablaban, otra chica en una parte diferente de la habitación estaba teniendo un problema ligeramente similar pero distinto por varias razones. Yasuka Ohara se preguntaba si habría sido mejor quedarse en Japón. ¿Será esto válido para mí? Había venido a América de una manera algo, no muy legal, pero no pueden culparla. Había pasado los últimos 6 meses luchando contra monstruos sobrenaturales sin descanso. Solo recordar cómo había llegado hasta aquí casi la hacía llorar. Hasta hace 6 meses, era solo una mujer normal, viviendo una vida normal, bueno, no había tenido mucho éxito profesionalmente ya que había pasado casi 2 años después de graduarse de la universidad sin encontrar trabajo y simplemente viviendo de los ahorros de sus padres, pero aún así. Ella disfrutaba de su vida tal como eran las cosas, vale. Algunos podrían llamarla hikikomori, pero eso era solo porque no entendían lo agradable que era no ser molestada y vivir sin preocupaciones. Además, sus padres habían dejado mucho dinero antes de morir, y sería realmente ingrato no usarlo para vivir una vida cómoda, ¿verdad? En estos tiempos, se dice que todavía no es demasiado tarde para casarse incluso si llegas a los 30, así que debería estar bien holgazanear un poco, ¿no? Bueno, todos sus planes se arruinaron de repente por un estúpido y extraño guante con una gema roja como la sangre. Recordar esa noche la hizo estremecerse. No, estoy cansada de lidiar con todo esto sola, apretó los dientes y firmó el papel. Todo debería estar bien mientras fuera aceptada, ¿verdad?
Tal vez no era tan buena en otras cosas, pero había estado luchando contra monstruos y demonios sobrenaturales durante los últimos 6 meses. Estaba segura de que podría pasar cualquier prueba necesaria siempre que implicara combate. Entonces tendría un equipo que la ayudaría a volver a sus días de relajación o incluso a descubrir por qué había sido atacada casi todos los días por entidades sobrenaturales que intentaban matarla. Tal vez incluso la ayudarían a volver a la normalidad. Mientras Yasuka Ohara fantaseaba con volver a su antigua vida, en otra parte de la habitación, 2 hombres que no se habían visto en mucho tiempo comenzaron a saludarse. Kurr, más conocido por el público como Savage Dragon, miró a un hombre que pensó que nunca volvería a ver. Brit, pensé que te habías retirado, viejo bastardo, el hombre conocido como Brit bufó en respuesta. Lo estaba, hasta que los guardianes del globo estiraron la pata. Ahora debo asegurarme de que todavía quede un mundo en el que mi hijo pueda crecer. Su expresión y sus palabras eran más serias de lo que Kurr esperaba. ¿Tu hijo? Espera, entonces. Para sorpresa de Kurr, Brit asintió y, con menos seriedad, habló con una sonrisa en la comisura de la boca. Ya tiene 2 años. Kurr no pudo evitar sentirse un poco feliz por su viejo amigo, y ahora realmente entendía por qué estaba aquí. Bueno, asegurémonos de que este planeta siga existiendo para que puedas jugar con tus nietos, dijo Kurr, dándole una palmada en la espalda a Brit. Brit asintió con una mirada determinada en sus ojos y ambos firmaron los papeles. No muy lejos de los 2 hombres, un chico alto de piel oscura con un traje mayoritariamente amarillo y naranja se mentalizaba. Muy bien, hagamos esto. Estaba a punto de firmar pero vaciló. Espero no estropear esto, tragó saliva y comenzó a escribir con cuidado, no su nombre, ya que ese nombre ahora pertenecía a otra persona, alguien que ahora estaba muerto. Maldita sea. Se equivocó un poco, pero se veía lo suficientemente decente. ¿Por qué tuviste que hacer las cosas tan complicadas, hermano? No pudo evitar suspirar. Recordar el pasado siempre era difícil. Después de todo, no todos los días tu hermano gemelo te secuestra para experimentar contigo en busca de poderes. Bueno, los consiguió, solo que los poderes le llegaron a él en lugar de a su hermano y, como consecuencia, su gemelo terminó muriendo. A veces se preguntaba por qué eligió este camino, por qué asumió la identidad de su hermano. Luego recordó a sus padres y apretó los dientes. No lo hizo por él mismo, sino por ellos. Su hermano gemelo siempre había sido el inteligente, el especial, el increíble, el mejor hijo, el orgullo de sus padres. Y él. Él era el vago, el niño que prefería pasar el rato con amigos antes que estudiar, practicar deportes antes que leer un libro, la decepción. Pero a pesar de todo, amaba a sus padres y sabía que enterarse de los experimentos ilegales de su hermano con sus pacientes, junto con todos sus otros crímenes, seguramente los destruiría. Por eso asumió la identidad de su hermano, por eso fingió su propia muerte, por eso se convirtió en héroe, por eso se convirtió en Bulletproof. Expiaría los pecados de su hermano y haría que sus padres se sintieran orgullosos, tal vez no como él mismo, sino a su manera. En otra parte de la habitación, Rachel firmó rápidamente el papel. Había estado esperando una oportunidad como esta durante mucho tiempo. Ser una heroína solitaria estaba bien, pero quería lograr más. Sabía que podía hacer más, así que cuando se anunció la formación de un nuevo equipo, no dudó en venir. Sabía que lo lograría. No importaba lo que dijera la gente, su poder no era inútil y lo demostraría. Aún así, no pudo evitar mirar a su alrededor. Bastantes personas habían venido esta vez. Parecía que iba a ser un poco difícil. Mark observó rostros familiares y desconocidos. No muy lejos, divisó a Duplicate, quien ocasionalmente lanzaba miradas a Eve. Parecía que incluso si habían arreglado las cosas, todavía había un aire de incomodidad a su alrededor. La sala de pruebas está lista, dijo Robot, desplegando varios droides en la sala para recoger los papeles. Mark asintió. Había cambiado ligeramente el tipo de prueba. Todavía habría combate, pero esta vez no entre los participantes, sino contra autómatas contra los que podrían luchar sin reservas. Quería ver de qué eran capaces sin contenerse demasiado. Por supuesto, él personalmente había construido los robots que se utilizarían. No enviarían chatarra. Eso sería solo una pérdida de tiempo y no les diría nada. Por eso habían hecho que todos firmaran el descargo de responsabilidad. Mark realmente se había esforzado para hacer de esta prueba un muro difícil de escalar.
Por supuesto, solo para aquellos que no pudieran estar a la altura. Seguramente algunos de los participantes pasarían fácilmente. Entonces vamos, veamos qué pueden hacer. Mark caminó junto a Robot hacia la sala de control principal, desde donde observarían las pruebas desde diferentes ángulos, utilizando varias pantallas y cámaras de alta definición, y controlarían los robots si fuera necesario. Anímate, son solo robots. Esto debería ser pan comido para ti. Al sentir la palmada en su espalda, Riley sonrió con torpeza. Aún así, en el fondo, estaba algo feliz. Inesperadamente, esta prueba la favorecía un poco, al menos a primera vista. Había sido algo difícil aprender a controlar sus poderes debido a su volatilidad, por lo que solía tender a contenerse demasiado. Esta vez parecía que podía darlo todo por una vez. Creo que tú también lo harás bien. No creo que ninguno de esos robots pueda tocar ni un pelo de tu cabeza. Su amiga y compañera de equipo, Outrun, era la persona más rápida que Riley había conocido jamás, tal vez incluso más rápida que el difunto Red Rush, aunque no es como si pudieran descubrirlo ahora. Después de todo, él estaba muerto. Aún así, sabía sin duda que Outrun entraría. Sus poderes eran demasiado útiles como para no hacerlo. Las dos chicas rubias se animaron mutuamente hasta que la voz de Robot sonó de repente a través de los altavoces. El orden en el que se realizarán las pruebas era aleatorio, comenzando con Troubolt. Riley parpadeó. Vamos. Es tu turno, ve y dalo todo. No fue hasta que Outrun dijo esto que Riley salió de su asombro inicial. Asintió nerviosa y se dirigió hacia la puerta de la sala de pruebas. Outrun se acercó al gran panel de vidrio que permitía a los demás participantes observar la arena, ansiosa por ver a su amiga brillar. Riley Carter, mejor conocida como Troubolt, una heroína que comenzó hace solo 1 año y medio. Sus poderes principales le permiten generar y controlar la electricidad, así como adaptar sus propiedades a su cuerpo, dijo Robot, mirando los datos de la primera participante a ser evaluada. ¿Generar y controlar, ¿Tenemos alguna idea de cuánta energía puede crear? Mark miró los datos con cierto interés. Sus poderes le recordaban un poco a una villana llamada Liberé, que solía enredarse con el dúo kryptoniano de DC. Por supuesto, era poco probable que Troubolt fuera exactamente como Liberé, pero incluso si solo tuviera la mitad de su potencial, sin duda sería una valiosa adición al equipo. No hay datos exactos, pero en su última batalla contra un villano, utilizó un ataque de energía con al menos 5 gigavatios de potencia, dijo Robot, leyendo los datos sobre la chica. Aunque algunos participantes eran relativamente desconocidos, había otros que eran conocidos y habían trabajado con la idea de una forma u otra. Outrun y Troubolt habían sido un equipo de héroes independientes que se estaban dando a conocer recientemente, por lo que la idea tenía varios de sus registros archivados. 5 gigavatios. Eso parece bastante decente. Un rayo promedio contiene alrededor de 1 gigavatio de energía. Aunque no sabían si 5 gigavatios era su máximo, sin duda era bastante decente. Si podía hacer más que eso, bueno, ciertamente podrían encontrar un lugar para ella. En ese caso, envía un D4. Mark había preparado diferentes tipos de robots autómatas para enfrentar a los participantes. Sabía que había una variedad de héroes, así como una variedad de poderes, por lo que los D4 fueron creados para contrarrestar poderes elementales, ya fuera fuego, agua, viento, tierra o incluso rayos. Robot asintió y presionó uno de los botones de su consola de control. Riley sonrió con confianza al ver un robot emerger de una escotilla en la pared. Era humanoide, de más de 2 metros de altura, con metal negro y rojo, lo que sin duda le daba una apariencia intimidante. Aún así, no retrocedió. Esto sería fácil. Esperemos que envíen más de ustedes, o esto podría ser decepcionante, se dijo Riley suavemente a sí misma. Sin dudarlo, todo su cuerpo comenzó a cambiar. Su piel, cabello y cada parte de ella que no fuera su traje se volvieron de un amarillo eléctrico. «Toma esto», gritó, extendiendo su mano y enviando un rayo de energía eléctrica hacia el robot. Su ataque fue sin duda rápido, no menos veloz que el impacto de un rayo real. Muchos participantes ni siquiera pudieron reaccionar cuando el robot fue golpeado de frente. Riley sonrió al ver la nube de humo que se elevaba, pero su sonrisa se desvaneció cuando el robot volvió a ser visible, con su brazo extendido hacia ella, habiendo detenido el ataque fácilmente con la palma.
Entonces, desde su espalda, se encendieron docenas de pequeños propulsores y, a una velocidad que superaba fácilmente la barrera del sonido, el robot se lanzó hacia adelante con fuerza. Los ojos de Riley se agrandaron, pero fue rápida para reaccionar y esquivar el golpe, moviendo su cuerpo rápidamente hacia un lado. Aunque rápido, no era tan rápido como Outrun. Ella había entrenado lo suficiente con su compañera como para no dejarse sorprender tan fácilmente. Aún así, el robot cambió rápidamente de dirección en medio de su carga, comenzando a perseguirla. ¿Crees que pueda derrotarlo?, preguntó Robot, observando la pelea. Su aleación es especialmente resistente a los ataques eléctricos y al calor extremo, pero sigue siendo metal. Si ella puede generar un golpe lo suficientemente fuerte, entonces puede vencerlo, dijo Mark. Aunque resistente, el metal del D4 no era indestructible y todavía tenía un punto de fusión. La pregunta era, ¿podría Riley alcanzar ese punto? ¿En serio? Los ojos de Riley se agrandaron con asombro mientras el robot continuaba ignorando sus rayos de energía. Rápidamente continuó esquivando sus golpes, aunque por poco. Giró su cuerpo hacia un lado y el puño de metal se estrelló contra el suelo donde ella había estado antes, causando que apareciera una enorme abolladura. Bueno, eso dolería, pensó. Había sido golpeada con fuerza en el pasado, su cuerpo era más duradero que el de la gente común, aún así sentía los golpes y definitivamente no quería ser golpeada ahora mismo. Se concentró. Si quería ganar necesitaba darlo todo, un golpe fuerte y decisivo. Respirando profundamente, observó a su oponente. Había hecho esto solo una vez antes, enfrentándose a un villano especialmente duro, y no esperaba repetirlo tan pronto. Riley concentró toda su energía en su puño, con arcos eléctricos saliendo disparados de su cuerpo. El rayo amarillo comenzó a volverse azul y, justo cuando el D4 se abalanzaba sobre ella, ella golpeó. La explosión sacudió todo el lugar. El D4 resistió por un breve momento antes de que el metal de su cuerpo comenzara a derretirse y a romperse, luego explotó en pedazos, con un rayo de energía azul saliendo disparado hacia la pared detrás de él. Mark, en la cabina de observación, se desvaneció, dejando solo una imagen residual. En menos de un segundo, apareció frente al rayo azul y lo detuvo con una mano. Sus ojos se agrandaron ligeramente al sentir una pequeña resistencia. Interesante, murmuró, aplastando el rayo con fuerza, haciendo que explotara y envolviera el área en humo. Riley respiró hondo, mirando la nube de humo. ¿Había sido suficiente? Entonces la voz de Robot llegó a través de los altavoces. Trowolf, has pasado la prueba con éxito. Por favor, sal de la arena. Joder, ¿sí? No pudo evitar levantar el puño en señal de triunfo. De vuelta en la cabina, Mark observaba a la chica saliendo de la arena y asintió, luego miró su palma, cuya piel mostraba ligeras marcas de quemaduras. Esto es interesante, pensó. ¿Por qué se había quemado? Aunque el ataque fue fuerte, Mark había sido golpeado con más fuerza antes. ¿Temperatura? Solo podía ser eso. En un parpadeo, su palma volvió a la normalidad, y solo su traje mostraba signos de haber recibido el ataque. Continuemos con las pruebas. A Outrun le fue mejor y peor al mismo tiempo. Su enemigo era un poco diferente al de Riley, siendo un robot con 6 brazos tipo látigo, aparentemente hecho especialmente para enemigos rápidos. Por supuesto, no tan rápido como ella. Ella dio vueltas a su alrededor con facilidad, esquivando cada ataque con extrema sencillez. Como había dicho Riley, ni siquiera podía tocarle un pelo. El problema vino cuando atacó. Su puño golpeó el costado del robot sin hacer absolutamente nada. En cambio, sintió un ligero entumecimiento. Malditamente duro, apretó los dientes. Parecía que tendría que esforzarse un poco más. Rápida, pero sus ataques son demasiado débiles, comentó Robot, observando la batalla. Solo espera, la cantidad compensa la calidad, dijo Mark, algo interesado en ella. Una velocista. Pensaba que Red Rush era el único en este mundo. Aún así, ella tampoco tenía acceso a la Speed Force. Era algo interesante de lo que tendría que enterarse más tarde si era posible. Y como dijo Mark, en menos de un segundo, Outrun se concentró y atacó el mismo punto más de 1000 veces. El robot D2, aunque resistente, estaba diseñado para enfrentar a oponentes rápidos y ágiles.
Su aleación fue penetrada por los golpes consecutivos y pronto fue destruido. Outrun, has pasado la prueba con éxito, por favor abandona la arena, dijo Robot, y Outrun sonrió, levantando su mano en señal de paz hacia el cristal desde donde Riley la observaba. Por supuesto, al igual que hubo quienes pasaron, hubo quienes fallaron. Muchos de ellos, en realidad. Un tipo que lanzaba bumeranes terminó con ambos brazos rotos una vez que el D2 lo atrapó. Esto desanimó a muchas más personas. De hecho, cuanto más claro quedaba lo dura que era esta prueba, más participantes empezaron a retirarse. Glory observó cómo algunas personas se iban y chasqueó la lengua. Cobardes, ¿por qué habían venido en primer lugar? Aunque no sabía mucho sobre el mundo de los hombres, sabía lo que era una prueba. Las amazonas tenían muchas de esas. Era una deshonra inscribirse en una y luego renunciar sin siquiera intentarlo. Era patético. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz del robot y, sin dudarlo, entró en la arena. Envía todos los golems que quieras. Acabaré con ellos, dijo con confianza. Había visto suficientes batallas hasta ahora como para hacerse una idea de la fuerza de estas invocaciones. Ninguna de ellas valía la pena a sus ojos. Mark sonrió ante sus palabras. Bueno, enviemos un D0. Robot detuvo su mano y lo miró. ¿Estás seguro? Mark entendió las dudas. El D0 no fue creado para las pruebas, sino como un prototipo para reemplazar a los droides que Robot usaba normalmente, uno lo suficientemente resistente como para luchar contra un Viltrumita. Por supuesto, todavía era un prototipo y estaba lejos de ser real, sin embargo, era sin duda más resistente que cualquier otro autómata utilizado anteriormente. Oye, es una chica ruda. Seguramente podrá manejarlo. Esto no era en absoluto una venganza por haber sido atacado por ella, absolutamente no. Robot vaciló un segundo más antes de asentir y presionar el botón. Glory esperó ansiosa hasta que vio a uno de esos golems emergiendo de una pared. Levantó una ceja, notando que era diferente a los que había visto hasta ahora, pero aún así se quejó. ¿Solo uno? Mientras su voz caía, la figura del D0 se desvaneció en el aire, dejando solo una imagen residual. Los ojos de Glory se agrandaron de asombro mientras esquivaba por poco un puñetazo dirigido a su cara. Aún así, la prenda gris que la cubría fue alcanzada y arrancada de su cuerpo fácilmente, revelando una figura increíblemente bien proporcionada que vestía una armadura ligera de color rojo con plata. Mark levantó una ceja ante su verdadera apariencia. Parecía que las amazonas eran, sin duda, las mujeres más hermosas. Bastante rápido, comentó Robot, algo asombrado. Cabe destacar que el D0 tenía una unidad de distorsión en miniatura. Aunque menos potente que la real, seguía siendo suficiente para que el D0 viajara cientos de veces la velocidad del sonido en un instante. El D0 no dejó de atacar a una velocidad absurda. Glory esquivó cuidadosamente cada ataque. Aunque al principio fue tomada desprevenida, pronto se acostumbró al ritmo. Veamos qué tan resistente eres, dijo emocionada. No podía evitarlo. Como amazona, amaba las batallas. Su puño se cerró y, sin dudarlo, golpeó el costado del robot, enviando una onda de choque a través de la arena. El D0 resistió el golpe y contraatacó con su propio puñetazo. Glory levantó su brazo, bloqueando el ataque. Un poco fuerte, dijo con una sonrisa, sintiendo el impacto. Pero no lo suficiente. Luego golpeó de nuevo, esta vez su puño impactando en la cabeza del robot, retorciendo su cuello y arrancándole la cabeza. El cuerpo sin cabeza del D0 cayó al suelo. Glory sonrió suavemente con una mano en la cadera, mirando hacia la cabina donde estaban Mark y Robot, mostrando sus relucientes dientes blancos. Parece que el D0 todavía necesita mejoras, dijo Mark, y Robot a su lado asintió, mirando entumecido al autómata decapitado. Pronto tuvieron lugar más peleas. Duplicate abrumó a su enemigo con números y estrategia. Después de todo, tenía una experiencia considerable luchando contra diferentes oponentes y su poder era versátil. Una mujer llamada Sarah, cuyo nombre en clave era Knockout, parecía bastante decente. Su estilo de boxeo era claramente el de una experta y, sin duda, golpeaba fuerte, muy fuerte. Sin embargo, el que más llamó la atención fue su compañero, Kiptor. Mark se preguntaba si era verdaderamente el dios nórdico o solo un metahumano usando su nombre, aunque podría apostar un poco por lo primero. De alguna manera, podía sentir una energía extraña que emanaba de él, algo místico.
Y bueno, era indudablemente fuerte, no solo usando su martillo. Incluso con sus manos desnudas, era capaz de enfrentar fácilmente al autómata. Quería luchar contra él, para ver si realmente era un dios y si podía derrotar a uno. ¿Es él? Mark miró al siguiente participante. Lo recordaba un poco. Marcus Grimshaw, mejor conocido como Black Samson, o bueno, lo fue hasta que perdió sus poderes, dijo Robot. ¿Una armadura de poder, eh? Parece que alguien se niega a retirarse, recordó que el tipo recuperó sus poderes más tarde o algo así. Creo que podría ser un miembro valioso, al menos lo fue para los guardianes antes de perder sus poderes y retirarse. Bueno, ha pasado la prueba, así que veamos cómo lo hace, dijo Mark, señalando hacia la arena. No habían enviado nada demasiado duro contra él ya que era esencialmente solo un humano, pero su armadura de poder era algo interesante. Yasuka Ohara escuchó su nombre y entró en la arena con cierto nerviosismo. Aunque antes había estado bastante segura de sí misma, una vez que vio a los robots y cómo luchaban, esa confianza disminuyó rápidamente. Los demonios parecían mucho más simples que esto. Tragó saliva, masajeándose la muñeca, sintiendo lo que se escondía bajo su piel. Vamos, ya arruinaste mi vida, al menos ayúdame a hacer esto, murmuró. No le gustaba cuando esta cosa despertaba por completo. Cuando lo hacía, las cosas tendían a volverse bastante locas. Pero si el robot al que se iba a enfrentar fuera demasiado duro, no tendría más remedio que dejar que tomara el control. Como respondiendo a su llamado, una gema roja brilló en su mano y metal plateado comenzó a extenderse por su cuerpo como líquido, formando un guante con garras largas y afiladas en su mano derecha. ¿Eh? Mark observó con interés. Había una energía muy extraña, algo siniestro. Parece que no tenemos mucha información sobre ella. Por su nombre, sabemos que es de Japón, pero no hay ningún héroe con sus mismas características, al menos no uno que sea conocido, dijo Robot, mirando los datos. Tal vez sea nueva. No era inusual. Había un tipo llamado Bulletproof que comenzó su carrera de héroe poco después que él y, a pesar de ello, había pasado la prueba con éxito. Aún así, Mark tenía el presentimiento de que había algo peligroso en esta mujer. Envía 2D4, dijo finalmente. 2. ¿Estás seguro? Eso podría ser demasiado para alguien de quien no sabemos mucho. Hasta ahora, no hemos enviado más de un robot contra nadie. Simplemente hazlo. Si algo sale mal, yo la salvaré. Tenía una corazonada. Está bien, Robot no insistió más. Yasuka esperó a que llegara su enemigo, pero su expresión cambió rápidamente cuando vio abrirse dos compuertas en la pared y salir de ellas dos robots. Oigan, oigan, oigan. Esto está mal. ¿Hay un error? ¿Por qué hay dos? Gritó alarmada. Pero la respuesta que buscaba no llegó. En su lugar, los 2D4 corrieron hacia ella con velocidad. Apenas esquivó su carga saltando en el aire y aterrizando torpemente al otro lado de la arena. Tragó saliva, viendo a sus enemigos cambiar de dirección. Apretó los dientes y se resignó. Maldita sea, espero que mi ropa no se destruya de nuevo, murmuró. Odiaba cuando eso sucedía. Cerró los ojos y dejó que la oscura influencia en su mente comenzara a tomar el control. Su cabello comenzó a cambiar de color de marrón oscuro a rojo sangre. Sintió el metal recorriendo su cuerpo, formando una armadura sobre su piel desnuda. Su ropa se infló, pero afortunadamente, se había puesto ropa deportiva holgada, por lo que logró evitar terminar semidesnuda de nuevo. Cuando abrió los ojos, su esclerótica se había vuelto negra y sus pupilas de un amarillo siniestro que casi parecía brillar con luz propia. Se formaron dos tatuajes rojos en sus mejillas. ¿Una transformación? Mark observó, interesado. ¿Era una chica mágica? Pero al notar su cuerpo voluptuoso, lo dudó un poco. ¿Por qué su ropa no se rasgaba como en esos animes? Aún así, pudo ver que estaba mucho más dotada que cualquier otra mujer que hubiera conocido antes. Era una lástima que no tuviera visión de rayos X. La mujer pelirroja creaba un marcado contraste con la anterior morena. Su expresión se volvió completamente relajada y su postura emanaba una confianza extrema. Miró a los 2D4 que corrían hacia ella con una ligera sonrisa en los labios. Demasiado débiles, susurró suavemente. Los D4 la alcanzaron en un parpadeo, listos para golpear, pero antes de que pudieran hacerlo, ella dio un paso adelante, pasando casualmente a través de ellos. Muchos apenas notaron lo que sucedió.
De repente, ambos autómatas se congelaron en el aire y luego, de la nada, sus cuerpos se partieron a la mitad desde la cabeza hasta la entrepierna, cortados limpiamente antes de explotar. La mujer bajó su brazo derecho, del cual se había formado una espada afilada a partir del metal que componía su armadura. «¿Ves? Te dije que todo estaría bien», comentó Mark, observando cómo la mujer comenzaba a salir de la arena. Pero antes de hacerlo, ella se giró en su dirección. Fue solo una sensación, pero definitivamente sintió que sus ojos se encontraban a pesar de la distancia. Mientras lo miraba, una sonrisa extrañamente lasciva se formó en sus labios, haciendo que Mark levantara una ceja. De alguna manera, sintió que esa sonrisa era peligrosa. Continuemos con las pruebas. La siguiente fue Monster Girl. No hubo sorpresas. Pasó limpiamente. Su forma monstruosa hizo que más de uno levantara una ceja, especialmente Glory, quien ahora entendía por qué la llamaban Monster Girl. Sintiendo fluctuar el tiempo una vez que ella se transformó, Mark no pudo evitar que se despertara su curiosidad. Podría ser más beneficioso tenerla cerca de lo que esperaba. Mark sabía cómo acelerar el tiempo, pero no sabía cómo hacerlo retroceder. Sintió que si estudiaba la condición de Monster Girl, podría descubrirlo de alguna manera. Necesitaría hablar con ella en privado más tarde. Esa es una forma interesante de hacerlo. El siguiente participante era un antiguo héroe llamado Britt, que parecía haber salido del retiro para volver a la acción. La forma en que pasó la prueba fue ciertamente única. Creo que es una estrategia válida, comentó Robot, mirando la arena donde Britt se erguía victorioso sobre el autómata que se había destruido los puños al golpearlo repetidamente. El superpoder de Britt era la invulnerabilidad, solo eso. Ni superfuerza, ni supervelocidad, solo ser extremadamente resistente. Bueno, al menos será un buen escudo, dijo Mark con una extraña sonrisa. Savage Dragon fue el siguiente y, bueno, no hubo sorpresas en su prueba. El hombre era un héroe veterano que sabía lo que hacía. El autómata al que se enfrentó no fue realmente un desafío para él. Shrinking Ray. Mark también la recordaba. Aunque su poder no parecía tan espectacular, seguramente podría ser muy útil en muchas situaciones. Miró su información. Así que su nombre era Rachel, ¿quién lo hubiera pensado? Observó la arena, viendo a la chica correr hacia su oponente, quien se abalanzó sobre ella rápidamente. Por supuesto, esto importaba poco cuando ella de repente comenzó a encogerse hasta desaparecer de la vista. Bueno, ella también pasó, dijo Mark sin necesidad de mirar más. Él había construido estos robots, después de todo. Sabía que no tenían forma de protegerse cuando eran atacados desde el interior. Y como predijo, sucedió. El autómata comenzó de repente a fallar, empezando a salir chispas y humo de su interior y, en menos de un segundo, cayó al suelo, inmovilizado. De una de las aberturas de su cuello emergió Rae, volviendo a su tamaño normal. Miró al robot inerte y sonrió, saltando con una gran sonrisa en su rostro. Hubo más pruebas, pero nadie más digno de mención apareció además de los ya mencionados. Por supuesto, Mark, Robot y Eve no participaron. Ellos eran, después de todo, los fundadores. Pronto, todos estaban reunidos de nuevo en el salón principal donde todo comenzó. Robot dio un paso adelante, listo para anunciar los resultados. Primero y ante todo, quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de venir. El personal de la GDA se hará cargo de todos los que resultaron heridos, así que por favor no duden en seguirlos. Muchos aceptaron la oferta. Por supuesto, aquellos con heridas más graves ya habían sido atendidos. Dicho esto, me gustaría felicitar a aquellos que superaron con éxito todas las pruebas. Sin duda, todos ustedes han demostrado ser más que capaces de enfrentar las calamidades que se avecinan. Aunque el futuro es incierto, confío en que juntos podremos crear un nuevo amanecer para este mundo y su gente. Habiendo dicho esto, Robot comenzó a nombrar a quienes habían pasado con éxito. Trouble, Biley asintió, dando un paso adelante. Outrun, Lily siguió a su amiga con una sonrisa. Glory, la amazona miró a Invincible en el podio y luego a Eve, quien parecía lanzarle puñales con la mirada. Ella le sonrió y dio un paso adelante, recordando claramente su disputa anterior. Duplicate, Kate asintió hacia Robot y Eve. Las dos chicas intercambiaron miradas por un momento y, aunque reacia, Eva también le dio un asentimiento. Knockout, Sarah palmeó el hombro de su novio y dio un paso adelante. Kiptor, por supuesto, él la siguió.
Black Samson, el antiguo héroe apretó los puños y avanzó con determinación. Bulletproof, el joven héroe sonrió y subió junto a Black Samson. El veterano le asintió al verlo. Robot tardó un segundo más en nombrar a la siguiente persona, haciendo que algunos levantaran una ceja. Yasuka Ohara, dijo finalmente, y la mujer de cabello castaño dio un paso adelante, avergonzada. Parecía bastante fuera de lugar, ¿verdad? Había olvidado por completo que necesitaba un nombre de héroe. Con una sonrisa tímida, se rascó la nuca al sentir los ojos puestos en ella. Monster Girl, Amanda llegó junto a Glory, y la amazona la saludó. Breed Savage Dragon. Los dos héroes avanzaron juntos y Black Samson asintió hacia ellos. Y por último, Shrinking Ray, Rachel levantó el puño en señal de victoria y avanzó con los demás. Todos ustedes han demostrado ser más que capaces de defender este mundo, y me alegra ser quien les dé la bienvenida a este nuevo equipo. Los guardianes del globo indudablemente hicieron un trabajo increíble, pero ahora que se han ido, es nuestro deber dar un paso adelante por ellos y crear un mundo y un futuro más prósperos. Para honrar su memoria, el antiguo nombre ya no se utilizará y, a partir de ahora, comenzaremos nuestra historia con uno nuevo. ¿Un nuevo nombre? Eso llamó la atención de varios. Mark dio un paso adelante, extendiendo ambos brazos y hablando en voz alta junto a Robotnieve. Nos gustaría darles la bienvenida a la Liga de la Justicia. Fin del video. Con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y dejar su like para apoyar mi contenido y pueda llegar a más personas. Si quieres ver mi contenido antes que nadie y de paso apoyarme, puedes unirte a mi Patreon, para ver todos mis vídeos adelantados, por el precio de $1. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.